Señores, con nosotros Marcelo Birmacher. Gracias por estar acá. Gracias a vos por invitarme. Te escuché por ahí decir que tu etapa de militante de izquierda, del PI, fuiste trosco, había sido la etapa más estúpida de tu vida. ¿Por qué? Estúpida porque la izquierda es autodestructiva, porque es antidemocrática y porque declamando... ¿Por qué es antidemocrática? A ver. Bueno, podemos mencionar el apoyo a la dictadura castrista, una cárcel gigante, una isla de la que las personas no pueden salir, están dispuestas a enfrentarse con los tiburones con tal de escaparse de esa miseria y represión. Hoy justo estaba escribiendo mi nota para el sábado y recordaba cuando estuve en Cuba en el 97, había ido a comprar una publicación, lo que hubiera. Llegué a las 8 de la mañana al único kiosco que encontré y no había nada. El Granma salía a las 10:30 de la mañana recién. Eran 4 páginas. La tapa era que celebraban que habían aumentado la producción de fósforos en una fábrica. Y la contratapa... La apertura del diario era esa. Sí, esa era la tapa. Mirá vos. Y me lo guardé el diario. Un brote verde, diría el gobierno. Algún par de cajas de fósforos más. Y la contratapa era Che McKenna, un irlandés que no me acuerdo cómo había llegado a La Habana, uno de los pocos que llegaban en vez de tratar de escaparse, al cual el padre en homenaje a Guevara le había puesto Che de nombre. Esa era la contratapa. Apoyar esa clase de satrapías que se va el dictador y deja al hermano menor, cosa que no pasaba desde el medioevo prácticamente, y de declamar que eso es libertad o revolución o emancipación, yo pienso que está relacionado con el fanatismo y el fanatismo es fatalmente estúpido. O, por ejemplo, lo que se llama izquierda contemporánea, que apoya a la República Islámica de Irán, o apoyar a Chávez en lugar de a la oposición democrática. Esos no son los ideales de la Revolución Francesa. Hay todo un fetichismo. Está mucho más cercano a los ideales fascistas. Hay todo un fetichismo con la militancia, con la izquierda. ¿Vos cómo lo ves hoy ya más en perspectiva, digamos? Mira, que son unos farsantes. Mi amigo Pablo de Santis dice, todo cambia menos las vanguardias. Ajá. Y lo cierto es que los partidos democráticos, los países, por ejemplo, como Chile o Uruguay, realmente tuvieron cambios ontológicos de los años 70 a la actualidad. La Argentina, por ejemplo, liderada por Raúl Alfonsín, el periodo más sostenido de democracia que llevamos en toda nuestra historia, del 83 hasta acá. La incursión de la tolerancia, del debate, del respeto a la ley, el juicio a las juntas militares, un hecho yo creo que prácticamente único a nivel mundial, porque fue Desarmado que logró juzgar a los peores criminales que había padecido nuestro país, que fue la dictadura de Videla. La izquierda no cambió, siguió diciendo que Alfonsín era lo mismo que la dictadura, que Menem era lo mismo que la dictadura y que Macri es lo mismo que la dictadura. Mantiene el mismo discurso, absolutamente indiferente a los cambios de realidades. Y eso es, no sé si autodestructivo o no sabemos cuál es su objetivo, un objetivo oculto. Definitivamente el objetivo no es conseguir más fuentes de trabajo, porque dentro de la izquierda son muy pocos los que efectivamente trabajan. Muchos ¿Cómo viven, que no trabajan? Y viven en algunos casos de rentas. ¿La izquierda no trabaja? Y no son muy dados. Cuando en la militancia universitaria o en el ya cuando empezábamos a empezar nuestros primeros pininos en la carrera periodística, los más destacados de los militantes de izquierda no pertenecían a la clase trabajadora, eran de clase media o alta. Y lo mismo podés ver en las organizaciones, por ejemplo, guerrilleras argentinas, Montoneros o el ERP. El porcentaje de trabajadores que participaban nunca superaba el 20%, con toda la furia. ¿El kirchnerismo es de izquierda? El kirchnerismo es algo muy interesante porque cuando en el 83 vos te encontrabas con militantes de izquierda,
que hubo niveles de estupidez que yo nunca llegué a compartir, como comparar a Alfonsín con la dictadura, decir que era todo lo mismo. Yo era alfonsinista, incluso concurriendo en la estupidez de izquierda, tenía mis reparos, mis autodefensas, pero ese tipo de discurso en contra de la propiedad privada, en contra de la libertad de expresión, en contra de la libertad de circulación, que defendía la izquierda marxista, uno pensaba que nunca iba a llegar al poder, que nunca iba a ser hegemónico, que nunca iba a ser encarnado en la realidad. Yo creo que el kirchnerismo fue lo más cerca que estuvimos de encarnar esos ideales represivos. Realmente abolir la propiedad privada o perseguir a un empresario, no por ser deshonesto, sino por tratar de crecer con el trabajo en vez de apoyando al régimen autoritario kirchnerista. Ahora, de impedir la libertad de circulación, por ejemplo, por medio de incautar los dólares y de impedir, por supuesto, la libertad de expresión, que estuvo muy cerca de lograrlo, ¿no? El argentino es medio anticapitalista, antiempresario, ¿no? Yo no me autoflagelaría como pueblo. ¿Vos crees que no? Pienso que somos un pueblo cizagueante, que somos una potencia cultural, los argentinos, una de las expresiones, para mí, más elevadas de Occidente culturalmente, tanto con nuestro rock, el tango, Borges, y también políticamente. Para mí, la épica de la recuperación democrática argentina, el juicio a las juntas y la instalación de una sociedad regida por la justicia y el derecho en oposición a, por ejemplo, el peronismo. Vos fijate que Perón no investigó siquiera la masacre de Seiza, no hacía ni el menor esfuerzo por hacer algún tipo de investigación sobre sus propios militantes asesinados, fueran de izquierda o derecha. A lo máximo que aspiraba era a hacer sonar el escarmiento, nunca a imponer la ley. Él mismo lo dijo con toda claridad: para el enemigo ni justicia. Bueno, esa misma sociedad, cuando votó Alfonsín, dijo primero justicia. Fíjate que Luder proponía la autoamnistía y, sin embargo, la sociedad se arriesgó, no por una utopía económica, que lamentablemente fue un fracaso económico Alfonsín, pero sí algo mucho más importante a nivel de sustentabilidad como país, que era recuperar la ley, recuperar el derecho, recuperar la justicia. Y eso lo logró cabalmente, acompañado por el pueblo argentino, porque Alfonsín no hizo una sola medida que no fuera acompañada por las mayorías populares. Hablemos de nombres propios. Sos dramaturgo. Sí, ¿Qué personaje? También, entre otras cosas. Ahora, no mayormente. Después vamos a tus cuentos. Perdón, sí. ¿Qué personaje de los presidentes de los últimos años te parecería más colorido para un guión? Menem. Menem. Sí. ¿Por qué? Para un guión de teatro, de dramaturgia, Menem, porque es el grotesco tipo Molière, la comedia de enredos, el malentendido y la seducción del pícaro. Eso me parece bien teatral. Menem. Sí. Néstor. Bueno, pero antes déjame decirte, dale, sí. A mí me encantaría hacer una miniserie con Alfonsín, con el tono realista de Mad Men. La recuperación democrática argentina contada desde un publicista o desde un periodista que tiene cuentas pendientes con el pasado de los 70 y las empieza a resolver con el ascenso de Alfonsín al poder. ¿Y qué necesitas para hacerla? Que algún productor me diga que sí. Bueno, por ahí alguno está mirando. Mira, me han ocurrido tantos milagros que no descarto que incluso esto alguna vez pueda ocurrir. No lo descartemos. Bueno, Néstor Kirchner. Néstor no me parece un personaje cinematográfico ni teatral en absoluto. Yo tengo que reconocer que desde el 2003 al 2005 a mí... ¿Te convenció? No, nunca me resultó simpático. Nunca. Yo no lo voté. No me resultó simpático ni siquiera cuando le iba bien. Pero sí que yo dije, estamos bien. Entre 2003 y 2005. ¿Sabés cuál fue para mí el punto de inflexión? Cuando le organizó el payasesco acto a Chávez en Mar del Plata. Y empezaron a insultar... No, le organizó el acto a Chávez, claro, el acto a Bush. Contracumbre. Exactamente. Que ahí ya empezaban a aparecer los fantoches y los espantapájaros que se preparaban para venezolanizar la Argentina o caraquizar
la Argentina. ¿Y te pareció un tipo inteligente? Néstor, no. ¿No? No, me pareció también, cuando lo ves ahí agarrándose la caja fuerte y diciendo esto es el éxtasis, eso no es de alguien inteligente. Ella me parece mucho más inteligente que él, la ¿sí? esposa, sí, la viuda. ¿Por qué? Ella, ¿Qué le ves? Y ella es mucho más articulada, Bueno, ella es actriz. mucho ¿no? mejor lectora, ella sabe de lo que habla. ¿Sabe de lo que habla? Sí, yo creo que ella sabe de lo que habla. Y yo lo dije en una entrevista, después, a mí no me gusta cuando ponen estás como Pinedo, los ¿no? zócalos. No, a mí me disgusta mucho, Cristina. Yo dije que usaba su inteligencia con malignidad. Y me pusieron que dije que era maligna, que no es lo mismo. No es lo mismo. No, la malignidad es un adjetivo. Maligna ya aparece como Cruella de Vil y banaliza la opinión política porque le hizo mucho daño al país, Cristina. Ahora, entre 2003 y 2005, yo creo que hicimos la plancha bien, que Duhalde había producido la gran recuperación posterior al 2001, fue un piloto de tormentas, el presidente Duhalde, y yo creo que Kirchner con Lavagna hizo bien la plancha. Yo lo recuerdo como un momento de estabilidad, incluso de crecimiento. Sí, y fue con de el crecimiento. acto que lo organizan totalmente innecesario. 2005 estamos hablando. Exacto, en Mar del Plata. Le organizan a Chávez, a Bush, no hacía falta que se lo organizaran. E insultan a Bush, e insultan a la democracia. En general comienza el derrape que va a terminar con Cristina acusando a Estados Unidos de la plata que se estaban lavando de Venezuela que traía Antonini Wilson en la valija. Incluso 2007, antes, eso fue 2 en años 2007, sí. Incluso antes del conflicto con el campo, que fue la eclosión del autoritarismo kirchnerismo contra la democracia, pero ya en el 2007, cuando le echa la culpa a Estados Unidos de la plata que se estaban trayendo en negro de Venezuela, ahí ya estábamos derrapando hacia ser país bananero o socialismo del siglo XXI equivalente a Maduro, ¿no? Beatriz Arlo dice, Mauricio Macri no es un tipo intelectualmente interesante. ¿Coincidís? No, para nada. A mí me parece que no es un buen orador. Me parece que es muy limitado como orador, pero que es un hombre inteligente, con mucho sentido común. Y yo sé que es políticamente incorrecto, pero vos sos políticamente incorrecto. No me he destacado por lo contrario. A mí las ideas que expresa, por ejemplo, cuando llama a los argentinos a producir para sí mismos, a enfrentar desafíos, a animarse a la incertidumbre y la creatividad, cuando expresa esas ideas yo me siento medianamente cómodo con su pensamiento. No lo he escuchado decir cosas que me resulten irritantes. ¿Le crees que es honesto? Sí. Mirá, yo lo conozco como político desde la campaña hasta que asumió la presidencia. No puedo dar fe de su pasado en absoluto. Tampoco me interesé tanto en el pasado de los Kirchner, que tenían un pasado muy brumoso como gobernadores de provincia. Yo creo que desde que inició la campaña hasta en lo que lleva de presidencia, yo creo básicamente en su honestidad. Pero por supuesto tiene que ser controlado mucho más que cualquier ciudadano. Mucho más. Mucho más, por supuesto. Con todo lo que hemos visto de corrupción en los últimos años, ¿quién te parece que es más culpable? ¿El que paga la coima o el que la recibe? Igualmente. ¿Igualmente? Igualmente. Ahora, uno no es tan libre como el otro. Vos sabés que a mí, una vez en Chile, hace muchos años, yo siempre viajo invitado. Son muy raros los viajes que yo puedo pagar de mi bolsillo. De hecho, no los puedo pagar, pero viajo mucho, invitado a dar charlas, recibir algún premio, etcétera. Y había ido a Chile también invitado cuando estaba escribiendo El Abrazo Partido. Ajá. Esto debe haber sido 2001, 2002. Y perdí el papel del pasaje. Ya estaban los boletos electrónicos, entonces yo me despreocupaba. Los papeles los pierdo de todos modos, pero este lo tenía que conservar. Y si no tenías el papel, tenías que pagar $200. O hacer la denuncia en un lugar perdido. Que es peor que pagar los $200. Exactamente, como ir caminando por Ezeiza. Pero yo tuve que ir caminando a hacer la denuncia porque no tenía en el bolsillo los $200. Y fui. El carabinero, creo que se llaman así, sí. El Paco, me hizo con una máquina de escribir el papel que yo necesitaba. Entonces, cuando terminó de hacer, no como coima, porque ya me lo había dado, nunca le pagué una coima a nadie. Una propina. Le quise dar una propina. Me dice, no, pero asustado, indignado incluso. No, ¿cómo? Le dije, no, es un agradecimiento. Y tengo un caso argentino también. Una vez pinché ¿De la goma. bonaerense? No, gendarmería. Pinché goma en el Rosedal y estaba con mi hija menor. Yo no sé cambiar una rueda.
y me ayudaron. Y también les quise agradecer y no me tomaron el dinero. Me dio una sensación de alivio, de esperanza, que me confirma que tanto el que comía como el que recibe la coima son los que nos van hundiendo en la decadencia en que vivimos. En tu libro, El Club de las Necrológicas, hay un personaje muy interesante que crece en Once, en Flores y en Once, se llama Genaro. Sí. Que es un emprendedor que sale de la nada Sí. y se hace millonario, ¿no? Así es. El imperio de Genaro. Sí. Bueno, ¿hay Genaros en esta Argentina o ya estamos todos aburguesados? ¿Nadie emprende? No, yo creo que así como somos una potencia cultural, hace poco, ahora no recuerdo el nombre, pero el muchacho que inventó la mano biónica, que lo felicitó Obama en su visita, tenemos miles de jóvenes con esas capacidades y podrían ser centenares de miles, pero la Argentina es una tierra de misterios que permanentemente, pese a las catástrofes que nos autoinfligimos, porque acá no fue Estados Unidos el que propició el golpe del 76, de hecho la Unión Soviética fue mucho más cómplice de la dictadura de Videla que Jimmy Carter, sin ir más lejos. A Isabel no la puso Ford, que era el presidente norteamericano en ese momento, y a López Rega tampoco. Las catástrofes que padecimos, incluyendo el golpe de Estado del 76, nos las autoinfligimos. Pero a la vez Somos nosotros, te diría Willy Cohen. sin lugar a dudas. Y a la vez somos igualmente resilientes y capaces de reconstruirnos y de lograr epopeyas que también marcan tendencia favorable en el mundo. Somos la cabeza de playa democrática en Latinoamérica, por lejos el país más destacado en cuanto a eventos positivos en lo que hace a democracia. Somos, por ejemplo, el diario Clarín, yo creo que debe ser el diario más leído del mundo de habla hispana. Creo que no me equivoco, y fue la principal fuente escrita de resistencia contra el autoritarismo kirchnerista. Eso también lo hicimos los argentinos. Marcelo, Perdóname que hablando sí, de Genaro muy breve, pero mañana se cumplen 23 años sí, del atentado a la contra la AMIA. AMIA. Muy bien. Y dijo bien el presidente de la AMIA, Agustín Sbar, recientemente electo, que son 23 años de impunidad. Y cuando hablamos de memoria y de justicia, no tenemos que dejar de nombrar a los victimarios. Fue la República Islámica de Irán. La República Islámica de Irán invadió por 2 veces este país. Nos invadió continentalmente, las únicas invasiones continentales que padecimos en el siglo XX, cuando atacaron la Embajada de Israel en el 92 y cuando Hezbollah volvió a atacar la AMIA en el 94. Hay 8 acusados, todos ellos altos funcionarios de la República Islámica de Irán, reclamados por la justicia argentina, no por la AMIA ni por mí, por la justicia argentina, reclamados hace más de 20 años por la justicia argentina. No podemos decir memoria y justicia sin mencionar a esos victimarios, sin poner carteles reclamando su comparecencia ante las Cortes argentinas, sin decir una y otra vez su nombre y apellido, y no tener, por ejemplo, la actitud tibia que tuvo Malcorra con el régimen venezolano e incluso con nuestros victimarios iraníes, sino, yo no digo bajo ningún concepto dar una respuesta bélica, por más que el ataque militar iraní fue una declaración de guerra, pero sí dar una respuesta política en la ONU, como la que dio Cristina y antes Néstor Kirchner en la ONU, reclamando a los iraníes que entreguen a los sospechosos y que después traicionaron al país con el memorracho ¿Por qué crees de impunidad. que cambió? ¿Qué fue lo que...? Y el autoritarismo es bizarro también. Pero tiene que haber una razón más de peso. Pienso que hubo un cambio geopolítico en el cual consideraron que la teocracia iraní, así como sostenía políticamente a Venezuela, iba a ser un contrapeso contra los factores democratizadores de Norteamérica y las democracias europeas. ¿Por qué los autoritarismos se autodestruyen? ¿Por qué pisan así el palito? No lo quiero comparar con otros sátrapas a lo largo de la historia mundial que también tomaron decisiones que todavía hoy resultan incomprensibles. No quiero caer en esa tentación, pero seguro no son del todo racionales. ¿Por qué Cristina Kirchner dijo primero que Nisman se había suicidado y después que fue un homicidio en Facebook como una teenager sin aclarar ninguna de las dos? ¿Por qué hizo todo lo posible para que no sepamos cómo murió el fiscal Nisman? ¿Vos crees que
¿Que lo mató el kirchnerismo o los iraníes? Yo estoy convencido de que al fiscal Nisman lo asesinaron por el único motivo de que estaba muy cerca de la verdad en el caso AMIA y porque denunció el pacto de impunidad entre el kirchnerismo y los iraníes. No hay duda de que lo mataron por eso. Los iraníes, no porque yo lo digo, está escrito, está aprobado, le declararon una fatua, igual que se la declaró el Ayatollah Khomeini a Rushdie. Eso tampoco lo inventé, no es una interpretación. Lo amenazaron de muerte al fiscal Nisman y los detectives, siempre que empiezan a investigar un asesinato, lo primero que preguntan es si alguien lo amenazó de muerte. Lo mataron y los únicos que lo habían amenazado de muerte eran los iraníes, y los kirchneristas habían firmado un pacto de impunidad con los iraníes. Esas son las evidencias que tenemos. ¿Alcanza para probar? A mí no me alcanza. No, yo no puedo decir. ¿Crees que se va a llegar a la verdad en ese caso? ¿O que va a ser otra AMIA? En la infinita variedad del universo siempre existe la infinitesimal posibilidad de que algo salga bien. Y la verdad es como la gota que horada la piedra. Yo creo que en algún momento aparece, pero no puedo dar tiempos. Pero son más los archivos que se descubren que los misterios que se ocultan. Los audios son demoledores. Los audios no dejan lugar a dudas. Lo que prepara Delia, Esteche, bueno, Esteche también se autoinculpa. Él da en una mezquita un discurso a favor de Hezbolá. Delia es un permanente defensor de la República Islámica de Irán, un cipayo en ese aspecto que está a favor de nuestros victimarios. Y en los audios, Nisman, los audios que encargó Nisman, las escuchas, no dejan lugar a duda de que había un complot para dejar a los iraníes fuera de la acusación e incluso inventar culpables. Uno no inventa culpables para proteger a un inocente. Buen punto. Marcelo, en la Argentina el que es de derecha dice soy de centro. ¿Es vergonzoso ser Yo de creo derecha? que la izquierda y la derecha son categorías caducas. Pensás como Durán Barba, ojo, en Sí, eso. yo muchas veces lo escucho y me parece un hombre inteligente. No coincido en muchas cosas, pero siempre tiene un análisis agudo. No sabía que él decía eso. Yo lo escribí. Bueno, pero no te quiero Lo escribí interrumpir. en Clarín en el 2013, un artículo, página 2, titulada Izquierda y Derecha, categorías caducas. Y ahí ejemplificaba, por ejemplo, Eve Bonafini defendió el ataque de Bin Laden contra las Torres Gemelas, con toda claridad. Hizo un acto en la Universidad de Madre Plaza de Mayo, que todavía no sabemos bien quién se recibió de su universidad, en qué carrera, qué aporte han hecho a la sociedad. Pero hizo ese acto con David Viñas, con Joe Klender, en defensa del ataque de Bin Laden contra las Torres Gemelas. Eso lo denunció Berbisky en página 12, ese acto. Eso es la izquierda. Corea del Norte, ya no me acuerdo cómo se llama el último sátrapa de Corea, Kim Il-sung, que amenaza al mundo, extorsiona para darle de comer pasto a su pueblo con armas nucleares. Eso es la izquierda. El castrismo, que el hermanito mayor deja en el poder al hermano menor, hambrea a su pueblo ininterrumpidamente, es la dictadura más longeva. Bueno, pero eso es el mundo. Vamos a la Argentina. A la Argentina. Bueno, la izquierda argentina apoya eso. Los kirchneristas se han olvidado, con su amnesia habitual, de que apoyaban a Venezuela como el Dorado. Decían que ese era nuestro proyecto de país, eran nuestros aliados, nuestros prestamistas filantrópicos. Eso es. Bueno, ¿Vos viste cómo ese, le pegaban sí, a la pero con manifestante? ese panorama. Eso es la izquierda. Y la derecha, que se suponía que era represiva, que era. Los que se tapan con pañuelos árabes en la 9 de julio, se tapan la cara y por medio de palos le impiden a los trabajadores ir a trabajar, a los ancianos esparcirse, a los chicos ir a la escuela. No estoy haciendo una propaganda. Es efectivamente. Eso es la izquierda. Bueno, y la derecha es la policía que intenta permitir la libre circulación y la libertad de expresión. Eso es la derecha. Son categorías totalmente caducas. Y lo mismo que con este chico que apareció el otro día en el programa de La Nata. El polaquito. Sí, digamos, una mutación social. No podemos responder con frases hechas como los niños no nacen chorros, los niños, el que propone encerrar a un niño que mata es un represor. Tenemos que repensar, tenemos que pensar cómo nos dividimos. No es en izquierda y derecha que nos dividimos. Deng Xiaoping dijo, no importa si el gato es negro o blanco,
lo que importa es que caza ratones. Y ya las categorías de izquierda y derecha, perdóname que insista, son caducas. ¿En qué nos estamos dividiendo? Para mí una división real son autoritarios o libertarios, o autoritarios y democráticos. La República Islámica de Irán, el fundamentalismo islámico, Maduro ocupan claramente el rol del autoritarismo. Líderes como Macron, como las democracias europeas, como Merkel, incluso Donald Trump, como presidente electo norteamericano, en tanto respete las instituciones, creo que están del lado democrático, por muy antipáticos que muchas veces nos resulten, pero esa creo que es la gran división del planeta y la de Argentina también. ¿Quién crees que le hizo peor a la Argentina, Menem o Kirchner? Yo creo que con Menem teníamos la conciencia de que robaba y no perseguía al que pensaba distinto. Menem no organizó grupos de choque y una estructura de persecución al disidente. El kirchnerismo robó más que el menemismo, en términos materiales, y además se iban a dormir tranquilos y acallaban a los disidentes. Perseguían, literalmente, con la fuerza de seguridad, con las agencias recaudatorias e incluso con la justicia, entre comillas, perseguían al disidente. Sí, definitivamente el kirchnerismo fue mucho peor. Te agradezco que hayas estado. Te hago una última. Vamos a un cuento tuyo muy interesante que se llama Cicatrices. Sí, claro. ¿No? Un hombre que se enamora de la más linda del barrio y se quiere sacar una cicatriz porque lo afea, pero eso implica borrar el acto heroico que se la generó. Y está en esa dialéctica, ¿no? No quiero contar el final del cuento. Sí. Ahora, ¿tenemos los argentinos alguna cicatriz de la que enorgullecernos? Creo que más que las cicatrices, para mí la gran cicatriz fue la de los años 70. Los grupos de psicópatas como Montoneros y el ERP secuestrando empresarios en plena democracia. Por ejemplo, Rodolfo Walsh, convertido en héroe, participó en la inteligencia del secuestro de los hermanos Born, que literalmente era agarrar a dos jóvenes que trabajaban, emprendedores, y decirle al papá de esos chicos, decirle, si no me das 60 millones de dólares, mato a tus hijos. Eso fue el secuestro de los Born. Hay un libro excelente de Mario O'Donnell. De Mario O'Donnell que narra punto por punto, incluyendo la responsabilidad de Walsh en ese secuestro. Y a lo que sobrevino la peor masacre que sufrió nuestro país, que fueron las torturas, desapariciones, violaciones y una nueva cima en la cartografía del mal, que fue la apropiación de niños, llevada a cabo por los criminales de Videla, Camps, Macera, los peores asesinos que sufrió nuestra nación. Para mí esa es nuestra principal cicatriz. Lo que nos podemos enorgullecer sin lugar a dudas es cómo la restañamos con el gobierno de Alfonsín, cómo nos curamos de esa herida que nos autoinfligimos. Creo que eso todavía hoy, con esta democracia que mantenemos y que de todas nuestras peores crisis salimos en democracia gracias a esa horma que instalamos junto a Alfonsín, es algo de lo que nos podemos seguir enorgulleciendo. Te agradezco muchísimo. Sabía que iba a ser interesante. Un millón de gracias. Marcelo, mil gracias. A vos.